Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a su podcast Los libros tienen la palabra. Este es nuestro podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Agradecemos, primeramente a la editorial, a la Universidad Autónoma de Sinaloa por permitirnos estar aquí. Y vamos a empezar. Este programa ustedes lo podrán escuchar, lo podrán ver a través de Radio Guas, precisamente, y de las redes sociales de la editorial. Hoy vamos a hablar en Los libros tienen la palabra, precisamente sobre libros y lectores. A finales del mes pasado se conmemoran en nuestra lengua 2 aniversarios muy importantes: el nacimiento de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar. Y precisamente el nacimiento de Borges dio lugar a este Día del Lector. Porque, ya sabemos que no hay otro lector más orgulloso de serlo que precisamente Borges. Él decía, con toda la modestia del mundo, por supuesto, que él quería que se le recordara más por lo que había leído que por lo que había escrito. Entonces, tenemos aquí, y les agradezco muchísimo que hayan aceptado acompañarnos, 3 amigos que, además de escritores, escritoras, son lectoras. Yo creo que ellos me van a confirmar si esto es imprescindible. Primero, el leer mucho, el leer con avidez, el leer con atención o el leer entregándote a la diversión totalmente, para luego escribir, y cómo influyen estas lecturas en su escritura. Okay. Tenemos a Amanda Osuna, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Tenemos a Georgina González. Hola, encantada de estar con ustedes. Y tenemos a Carlos Isaac López. Buenos días y gracias por la invitación. Ok, vamos a empezar, muchachos, recordando un poco nuestros inicios. De repente uno ve en las redes que ahorita nos dominan o alguien te hace la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? Y a mí esa pregunta me conflictúa mucho, ¿no? ¿Cómo remontarte a tu lejana infancia? ¿Cuál fue el primer libro? ¿Quién sabe? O quizás el primer libro que leíste a conciencia, o quizás el primer libro que leíste de cierto tema que te enganchó. ¿Cuál es la primera lectura que ustedes recuerdan que fue así como un impacto, como esto es lo mío, yo no quiero salir de aquí? Amanda. Mi primera lectura la hice en secundaria. Yo no vengo de Navojoa, Sonora. Navojoa en mis tiempos, ahorita no sé, pero en mis tiempos no había una sola librería en toda la ciudad. Nada más estaba el espacio de ley donde venden libros. Es lo único que había. Entonces, ¿por qué empecé a leer? Porque mi maestra de español, que no me acuerdo su nombre aparte, nos dijo en una ocasión, ¿saben qué? Les voy a calificar solo con la formativa, es decir, sus trabajos, sus tareas, su comportamiento en el aula. No van a hacer examen si leen un libro y pasan y lo exponen. Y la ñoña dentro de mí dijo, sí. Y pues me puse a revisar en casa, pues, qué había. Y resulta que lo único que había era un como compendio de cuentos que mandaba Reader's Digest por allá en el año 1. Y pues me puse a leer ese libro. Creo que ese libro, esa novela corta se llamaba Dinero Peligroso, creo, no me acuerdo, porque lo leí y dije, ay, qué flojera. Y empecé a leerlo y me encantó.
Y le seguí, le seguí, le seguí, le seguí, le seguí. Cuando menos pensé, ya había terminado. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y seguí leyendo el resto de los cuentos. Entonces, esa fue la forma en la que yo me enganché con la lectura. En ningún otro momento en mi familia pues, no hay lectores. Hay lectores académicos que de repente por trabajo, por estudio, pues leen. Pero así de literatura, no. Y en aquellos desiertos culturales, ¿verdad?, donde me tocó crecer, pues fue así como que mi único espacio en donde yo pude adentrarme en la lectura. Ya después, cuando me mudé a Culiacán y veo que aquí hay librerías, sí, fue la cosa más hermosa de la tierra. Y ahí fue cuando di con la trilogía de Isabel Allende, que para jóvenes, etcétera, y la amé con todo mi corazón. Entonces, ya de ahí para el real, he sido feliz con los libros. Tú sí te acuerdas perfectamente, lo tienes. Empecé en la secundaria en mi Sí. defensa, entonces sí estaba más consciente. Hace poquito. Un antes y un después. ¿Cuál fue el libro, Geo? El primer libro que yo recuerdo haber, pues no leído, sino que me leyeron, es el libro de Heidi. Mi mamá me lo regaló cuando cumplí como 3 años y debió haber sido una cosa muy importante porque es de mis primeros recuerdos, o sea, abrir los ojos y abrir mi regalo, y fui muy, muy feliz. Y pues era algo muy interesante para mí porque soy la 4ª hermana de 4, entonces ese era un tiempo que podía compartir con mi mamá, solo yo, entonces era, o sea, el leer se volvió algo muy importante, pero que para mí marcara así como algo muy, muy grande, pues yo creo que fue Noticias del Imperio también en la secundaria, que ahí el ver cómo cambiaba de narrador en cada capítulo se me hizo así como, wow. O sea, algún día yo quisiera poder contar algo como esto. Entonces, pues sí, así. Y yo, al contrario de Amanda, yo sí vengo de una familia de lectores y pues mi casa estaba llena de libros, entonces leer pues era algo muy normal. Ok, una maestra que te empuja a ello, una familia que siempre está ahí leyéndote y llenándote de libros. Para ti, ¿cuál fue ese empujón, Isa? ¿Quién te hizo leer así tu primer libro o el libro que tú dijeras, wow? Yo creo que aquí como una influencia lectora muy importante fue hasta en la preparatoria. Lo que pasó en la secundaria fue algo curioso porque yo empecé a escribir más que leer en la secundaria. Con una compañera en las clases, o sea, nos dimos cuenta que nos imaginábamos muchas cosas en la cabeza y queríamos materializarlas y compartirlas, entonces escribíamos y imprimíamos las hojas y en las clases estábamos leyendo la historia, ¿no?, de cada quien. Entonces eso fue en la secundaria, fue más explorar esa parte escritora que lectora, pero luego en la prepa tuve la fortuna de tener una profesora de literatura, Sara Beltrán, que en paz descanse, que se fue convirtiendo en mi amiga, ¿no? Y tanto así que yo hasta le mostré algo de lo que había escrito y de lo que seguía escribiendo para terminar esa historia de la secundaria. Le mostraba eso, le compartí pues mi inquietud de escribir y fue ella la que empezó a recomendarme lecturas y a prestarme libros incluso. De hecho, ella comenzó por poner una trampa en su clase al principio, ¿no?, que teníamos que leer un libro para trabajar con eso durante el semestre, y entonces llenó una mesa así como esta, así de diferentes libros, novelas, ¿no?, para hacer el análisis al final y todo eso. Y entonces pues yo en ese momento no tenía nada de ganas de leer. Sí, de escribir muchas, pero de leer nada. Y entonces me fui y agarré el libro más breve que encontré, más inofensivo aparentemente, y era nada más y nada menos que Pedro Páramo, ¿no?, de Juan Rulfo. Entonces, una pesadilla para trabajar con ese libro, porque aparte no me gustó, ¿no? Yo lo leí y de verdad no me gustó en esa primera ocasión que lo leí. Ya al tiempo lo retomé y fue una maravilla, un descubrimiento, ¿no? O sea, se me había pasado de noche todo eso.
recuerdo que fue muy desconcertante, pero conforme pasaba el tiempo y yo seguía leyendo, el recuerdo de ese libro se hacía más interesante. Y por eso regresé y entendí lo que pues la profesora Sarita estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ella fue una figura muy importante para empezar a leer y ya como más en serio y ya como para explorando diferentes libros. Y ella fue la que también me dijo que había un taller literario en el antes Difocur, ahora ISIC. Ajá. Y ella fue la que me dijo, hay un taller ahí con el escritor Elmer Mendoza, entonces ve. Y bueno, yo llegué 2 semanas tarde, ya no me dejó entrar Elmer. Hasta el otro año entré y ahí un joven llamado Eduardo Ruiz fue el que tomó cargo del taller y así fue como tomé todavía más en serio la lectura y la escritura, ¿no? A partir de ese taller. Y es muy interesante eso que dices precisamente. Yo en ese momento no tenía tantas ganas de leer, sino más de escribir, porque mucha gente piensa que uno no se la lleva más que leyendo, ¿no? Los lectores van a leer y leer y leer. Y pues quizás sí, ¿no? Pero es también así por momentos, ¿no? Que de repente no estés leyendo algo, que le bajes, que cambies un poco el tono, el género, ¿no? Hay gente que se asusta si dices 100 años de soledad, ay, a mí me aturde, me abruma, no me gusta, o Rulfo no le entendí. Pues claro, a esa edad, ¿no? Uno pues te llega de repente todo eso. Entonces, pero siempre hay libros. Yo, por ejemplo, me permití traer un libro, Cuentos populares rusos, de Afanasiev, que es un libro que desde pequeña me marcó, y no solo me marcó a mí, sino a toda a mi familia, a mis hermanos, al grado de que muchas frases de esas que adoptas, una filosofía de vida, un comportarte de acuerdo a, nos guiábamos así por ese libro. Un libro que haya formado parte de tu educación sentimental, un libro el que quizás inconscientemente, pues no lo había pensado, o sí, pues es que siempre digo frases de ese libro, o yo creo que este personaje, ¿quién me dice cuál sería ese libro para ustedes? Ya sea que lo hayan leído hace muchos años o recientemente, pero que se convirtió como en su educación sentimental. Pues el mío no fue tanto educación sentimental, pero me dejó pensando. Precisamente en esa trilogía de Isabel Allende, pues ella habla un poco de los pueblos originarios de diferentes partes del mundo. Y hay una frase que hasta me la memoricé porque me encantó. Resulta que parte de esto pues es el viaje del héroe del personaje de Alexander, y su abuela, que es escritora de National Geographic, pues siempre le está como que dando mensajes para que aprende, muchacho, tu civilización occidental no es la única. Y ella dice, le dice la abuela al nieto, acuérdate, lo que habla el hombre blanco es lenguaje, lo demás son idiomas, son dialectos. Lo que hace el hombre blanco es arte, lo que hacen los demás es artesanía. Las creencias propias se llama religión, las de los demás son supersticiones. Obviamente que es sarcasmo, ¿no? La señora lo que le está diciendo es, a ver, el hecho que él tenga una creencia diferente a la tuya no significa que sea menos que la tuya. Entonces, esa frase a mí me marcó. Y cada vez que busco aproximarme o a una cultura diferente o a una historia diferente, recuerdo esa frase de, a ver, bájate de tu pedestal de que vivo en el occidente y este es el pico máximo de la cultura. No, espérate. Entonces, eso para mí me marcó siempre. El bendito canon occidental. En mi caso recuerdo 2. Una es de Chesterton, que dice que los cuentos de hadas son importantes no porque nos dicen que los dragones existen, sino porque nos dicen que podemos vencer a los dragones.
Entonces, a mí me gustaban mucho los cuentos de hadas, pero es algo que rápido, socialmente te dicen que es de niños, que no tiene mucha importancia, que te gradúes a otras lecturas. Entonces, esa validación de parte de un escritor que yo admiraba mucho fue muy importante. Y la otra, pues es la frase de Jane Austen con la que empieza Orgullo y Prejuicio, que dice que es una verdad universalmente aceptada, que un soltero en posesión de buena fortuna debe estar buscando una esposa, ¿no? Entonces, me acuerdo, para mí fue muy importante porque yo tengo puros hermanos. Entonces, los libros que había en mi casa, pues eran muy masculinos, ¿no? Y eso había leído siempre. Y en la universidad conocí a Jane Austen y fue amor a primera leída, pues. O sea, el humor que tenía esa señora me hizo a mí decir, o sea, qué emoción, o sea, se puede hacer crítica social y se puede hablar de relaciones personales y me pareció así, me voló la cabeza, entonces me encanta eso. Sí, y aunándolo un poquito, ¿no? A lo que dice Amanda, esto, otro, leí por ahí, ¿no? Si un hombre mete una historia de amor, bueno, pero habla sobre la guerra, habla sobre cosas importantes y la historia de amor es secundaria. Si una mujer mete una historia de amor, novela romántica, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito, aplica. ¿Y para ti? Pues es que en el asunto emocional no siento que algún libro, o sea, narrativo, novela, cuento, haya sido ese libro. En ese aspecto yo creo que uno que leí, pero es más como, ¿no?, teórico, de divulgación científica, sería La inteligencia emocional de Daniel Goleman. Y con ese libro yo entendí que todos los 10 que me había sacado hasta ese momento no me iban a servir de tanto en la vida como yo pensaba, y que era a la vez emocionalmente estaba quebrado, ¿no? Y que era parte también de eso, y que eso sí me iba a causar problemas durante el resto de mi vida. Entonces, si hablamos de cuestión emocional y de como un libro que como mueve el tapete, pues fue precisamente ese, pero justo era un libro enfocado en ese tema, ¿no? Y otro libro importante ya en el aspecto literario, una novela importante en mi formación como escritor, para que me abrió como el panorama de lo que podía hacerse ahí también. Me acuerdo justo partiendo de este taller literario en el anteriormente llamado Difocur, fue La fiesta del chivo de Vargas Llosa, porque yo en ese momento me inclinaba más, o sea, me sentía como atraído a las historias de fantasía y que dragones y castillos y magia y todo eso, pero curiosamente los libros que en ese momento me llegaron con esas tramas para mí fueron decepcionantes. O sea, realmente tenían esos elementos que yo buscaba, pero o sea, esa habilidad narrativa, de tensión dramática, de construcción de personajes, profundidad, no, todas esas cosas no, o sea, o por lo menos a mí no conecté en ese momento. Entonces, por azares del destino, llega ese libro a mí de Vargas Llosa y la trama se ve, o sea, basada en una dictadura latinoamericana, si mal no recuerdo, República Dominicana, y Leónidas Trujillo, ¿no? Y entonces, pues una trama política, ¿no? O sea, y a un pues adolescente en ese momento le dices política, y bueno, yo en ese momento y en ese contexto, pues a mí no me llamaba absolutamente nada la atención, pero me lancé a leer este libro, y este libro sí me gustó, sí me interesó, sí me mantuvo, ¿no? Leyendo página tras página, y tenía esa habilidad narrativa que los otros libros pues no, yo no les vi. Entonces, ahí yo como que empecé a expandir mi horizonte de lecturas y entendí que la forma en la que está escrita un libro es un asunto esencial del libro y de la experiencia de lectura que ofrece. Entonces, aparentemente la trama no me llamaba el tema para nada, pero ahí me tuvo, ¿no? Entonces entendí, o sea, hasta lo que menos me llame la atención, si el escritor o escritora tuvo esa habilidad, ahí me va a tener, ¿no?
Yo creo que esto es algo así súper, súper, súper mega recontra archi importantísimo, ¿no? De cómo los libros te llegan, cómo los libros te eligen y no eres tú precisamente quien, a ver, ¿de qué trata este libro? Y lees la contraportada, ¿no? Ah, sí, pero resulta que lo de adentro no tiene nada que ver. Este libro de La fiesta del chivo empieza con un personaje, mujer, que está recordando ciertos traumas con su papá. En ese momento yo aventé el libro, yo no puedo leer esto. No, que la dictadura, no me interesa, o sea, esa relación, ese conflicto hija-papá, obviamente alguien distinto va a leer el libro y va a encontrar otras cosas y todo. Estos libros que tú pensabas que ibas a encontrar una cosa y que te voltean totalmente, estos libros que te buscan, que te encuentran, que te dicen, léeme y te voy a ofrecer algo totalmente no visto. ¿Cómo es ese encuentro, muchachos, por ejemplo, lo que nos acaba de comentar Isaac, ¿no? Estos encuentros de llegar con una idea y se transforma totalmente. A mí me ha pasado, y curiosamente, con libros en los que ya sé de qué se trata. La primera vez que me pasó fue con Frankenstein, de Mary Shelley. Yo ya sabía de qué se trataba Frankenstein. Ajá, pero me salió el gusanito y dije, yo lo voy a leer. Y dije, yo lo voy a leer porque lo quería leer en inglés, entonces quería conocer más o menos la trama para afianzar más mi inglés. Y yo esperaba una historia de terror, pues. Y sí tiene cosas como de terror, pero es profundamente emocional. O sea, te habla de una soledad, de sentirte perdido en el mundo, de desear amigos. Y yo, ¿dónde está el monstruo? O sea, espérenme tantito, ¿qué es esto? Y la prosa de Mary Shelley en inglés está hermosa. Entonces, para mí fue así como que yo no esperaba esto, pero para nada. Y me encantó. Si ya me gustaba la historia, ahora me gustó más. Y el otro con el que me pasó fue con el retrato de Dorian Gray. Porque igual, yo ya sé de qué se trata la historia. Entonces yo lo iba leyendo y así como que, ay, este hombre, ay, esto. Lo iba leyendo arrastrando los pies. Sí me gustaba, pero ya sabía para dónde iba. Pero le seguí. Dije, termínalo, igual algo le vas a ver. No sé cómo fue que el final del libro me dejó un escalofrío en la espalda. O sea, yo ya sabía cómo iba a terminar, pero cuando leí las últimas líneas, nomás sentí que me recorrió un escalofrío en la espalda y dije yo, wow. O sea, así se escribió un final. Así es como tú dejas al lector con una sensación. Ni siquiera recuerdas las palabras, recuerdas la sensación. Y yo ya sabía de qué trataba el libro. Entonces, me impresionó muchísimo esa parte. Entonces, a mí esas son las experiencias que me ha pasado. Pues de que ya sé de qué trata el libro, pero aún así lo leí y dijo, caray, es completamente diferente. Porque la experiencia lectora precisamente es eso, ¿no? Uno quiere transmitir a los alumnos, no, es que leer es viajar, es montarte en una nube, es abrir otra ventana, pero le puedes decir esas metáforas simplonas y no te van a entender, ¿no? Hasta que realmente lean y se zambullan y se metan y se transformen, ¿no? Y esto es continuo, ¿verdad? Es por más experiencia lectora, desde chiquita estás leyendo, desde y todo, pero siempre llegan esos libros que te golpean. Ahorita estamos en una época de frases por internet, ¿no? Facebook nos llena de frases de escritores célebres. Bueno, no lo sé de cierto, dijo el poeta, pero hay esa frase, ¿no? De Kafka, de que debe de ser un hachazo que rompa el... Yo no lo he leído directamente esa frase, así que... Pero bueno, siempre me llama la atención porque son esos libros, ¿no? Que esas lecturas que llegan y precisamente te hacen sudar, te hacen soltar el libro, decir, necesitas respirar. ¿Cuál sería un libro de esos, Geo? Que te sigue sorprendiendo.
yo creo que yo he tenido muchos encuentros, pero fortuitos con los libros. De estar buscando en una librería o estar esperando a uno de mis hermanos en el supermercado y estar hojeando algo y engancharme con eso. Y pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, La casa en Mango Street. Me la encontré en la librería México, comercial aquí, sorry. Me la encontré un fin de semana, que estábamos haciendo tiempo para otra cosa, no me acuerdo. Y a mí me cambió la vida en el sentido de que me presentó una manera de escribir. De hecho, sí me lo traje aquí, lo tengo por aquí. Aquí está. Entonces, es esta edición de hace muchísimo, y me pasó eso, me pasó el encontrarme a alguien que no tenía nada que ver conmigo, excepto algún lazo de que sus papás eran mexicanos y los míos también, pero tenía una edad muy distinta, vivía en otra ciudad, tenía otra situación socioeconómica y sin embargo lo que ella contaba yo sentía que era algo como si hubiera leído mi cerebro. Entonces, esa manera de que este libro me mostró un espejo a una manera de pensar, me abrió los ojos a una manera de escribir, de decir, mira, existe esta manera, existe este tipo de capítulos, se pueden intercalar de esta manera, no está peleado lo poético con lo narrativo. Entonces, fue de esa forma que me enamoré de La casa en Mango Street y es hasta la fecha uno de mis libros favoritos. Concuerdo totalmente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa de identificación en este momento, pero mientras ustedes pueden correr a su biblioteca de casa para buscar ese libro que significó un hachazo en el hielo para ustedes y nos lo anotan ahí en los comentarios de la transmisión de Radio UAS y de las redes sociales de Editorial. Continuamos en un momento. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiouas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Bueno, regresamos a Los libros tienen la palabra, el podcast de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y estamos conversando aquí con Isaac, Georgina y Amanda sobre libros, lecturas, lectores que quizás también influyeron en nosotros, géneros, estudios, etcétera. Yo recuerdo cuando era joven, allá en Los Mochis, Sinaloa, y yo tenía todas las, el deseo así desde niña, era mi más grande deseo estudiar filosofía y letras, porque yo juraba que iba junto, ¿no? Filosofía y letras. Y mis amigos lectores de allá me decían, no vayas a estudiar letras porque te va a descomponer, vas a dejar de leer, vas a dejar de ser creativa, vas a dejar de querer escribir, no estudies eso, te descompone, ¿no? Bueno,
Me descompuso en muchas formas, pero el amor por la lectura sigue y sigue, ¿no? ¿Cómo ha influido en ustedes su carrera, sus estudios? ¿Cómo combinan? ¿Cómo siguen aferrados a la lectura literaria, digamos, a la lectura de libros de pues distintos géneros, ¿no? La literatura abarca muchos géneros. Con todo y lo que tienen que hacer, con todo el trabajo que implica la vida adulta, que no nos avisaron que iba a ser esto, ¿verdad? Por ejemplo, Amanda. Mi formación es como historiadora. Y durante licenciatura y maestría me dediqué a lectura académica. Entonces pausé la literatura un rato y me dediqué 100% a lecturas académicas, que son padrísimas también, pero que no es la misma. Ya que entré al doctorado, pues ya nos tocó hacerlo juntos a Georgina y a mí. Entonces, pues Georgina es como que enciclopedia de libros andando, ¿no? Tiene recomendaciones para todo. Entonces ahí volví a hacer clic con la literatura. Y lo que me pasa es que sigo haciendo lecturas de historia, pero me encuentro estas historias noveladas que son una cosa hermosa. Resulta que de los temas que yo trabajé en maestría y en doctorado fue de Revolución Mexicana. Entonces me tocó leer a Luis Guzmán y El Águila y la Serpiente y cuánta cosa. Y es una cosa deliciosa. Me encantó cómo le hizo este señor para narrar sus vicisitudes, sus patoaventuras mientras seguía a los ejércitos. Y ahí fue cuando agarro la literatura como fuente para mi tesis. Pero el regresar a la literatura para mí fue la cosa más hermosa de la tierra. ¿Por qué? Porque después de tantos años de lectura académica, que por más padre que sea, es cuadradita. Tiene esa forma cuadradita, más la academia contemporánea, porque les decía, Luis Guzmán y muchos otros que escribieron de Revolución, pues lo hacen de una manera narrativa muy diferente. Y pues eso también te ayuda y te resulta liberador. Pero los actuales, es así como que, ay Dios mío. Entonces, leer literatura para mí fue así como que soltar, como ver que hay otras cosas y mi cerebro se dejaba ir, pues ya no hay ni citas, ni cosas cuadradas, ni teorías, ni nada. Es la naturaleza humana y el escritor desmenuzando esa naturaleza humana para que tú la disfrutes. Y a mí eso se me hace hermoso. Así es como conjugo una cosa con la otra. Y en la vida adulta, pues leo a sorbitos y a ratitos. Tengo un libro para la mañana, tengo un libro para la tarde y tengo otro libro para la noche. Y los voy leyendo en trocitos. Y dependiendo del humor, también es el libro que agarro y le sigo. Que es lo más fabulosísimo del mundo. Mucha gente piensa, no, ¿cómo vas a leer distintos libros? Vas a andar combinando, te vas a perder. No. Háganlo, por favor. Lean, dejen un libro en la recámara, dejen un libro en la sala, un libro en el baño, un libro en su bolsa y van a ver esa maravilla. A ver, Geo. Amanda acaba de decir algo que a mí me resuena mucho. Tiene una recomendación para todo mundo. La gente sabe que tú lees, que tú escribes, que tú conduces un podcast, que tú das clases. Entonces tú debes de tener respuesta para todo. ¿Qué pasa así cuando te llegan? Geo, mi niño de 12 años necesita leer algo para su clase de no sé qué, recomiéndame algo. Geo, quiero empezar a leer. ¿Qué libro me recomiendas? Geo. ¿Qué pasa? Tengo la anticlimática respuesta de decirte que me congelo. Porque normalmente yo suelo hacer una recomendación a alguien que conozco, que puedo tener una idea de qué cosas le puedan llamar la atención, doy varias opciones, pero sí es verdad que cuando la gente sabe que lees y que te gusta mucho o que has leído desde hace mucho, cree que vas a encontrar un libro perfecto como si fuera receta maravillosa que les va a abrir el hábito de la lectura.
Y pues ojalá, oye, soy maestra de literatura, me encantaría tener el libro píldora perfecta, pero no lo he encontrado. Entonces te digo, mis recomendaciones siempre van basadas en lo que conozco de la persona, en lo que creo que le pueda llamar la atención. Obviamente también está influido por lo que esté leyendo en ese momento, o sea, por lo que traiga fresco. Pero sí me parece muy complicado el dar una recomendación así como general o te juro que este libro le va a gustar, porque no siento que exista un libro universal que le va a gustar a cualquier persona. Perdón. No, así es, a mí también me llegan y, ay, ¿tú que lees tanto? Recomiendo. Y yo, cric, cric. Sí, te congelas, el mundo se te cierra. Un libro que a mí me fascinó, que no lo traigo, pero fue así, amor a primera lectura, fueron los relatos de Lucia Berlin. Y llegué a ella, no sé cómo pronunciar su nombre, pero como no tiene acento, Lucia Berlin. Llegué a ella precisamente por una recomendación de Isaac a sus alumnos sobre un cuento. En una clase de escritura creativa, él les dejó leer un cuento precisamente para analizar detalles de forma, ¿no? Y todo esto. ¿Cómo eliges tus lecturas, Isaac? Ahorita también caí en cuenta de otro asunto, son seres superiores estos tres, o sea, los tres leen en inglés, obviamente, ¿no? Isaac es maestro de inglés, entonces me pongo a pensar también, ¿cómo es este cambio cómo te cambia el chip al estar leyendo en un idioma o en otro? ¿Cómo llegas a tus lecturas? ¿Cómo eliges los géneros? ¿Cómo eliges? Esto se lo puedo dejar a mis alumnos, esto es para mí, esto es para recomendar amigos. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahorita en mi vida adulta, complicadísima, pero lo tomo. Pues yo diría que es simplemente a través de la experiencia, o sea, yo ahorita lo llamo desarrollar cierto olfato, o sea, a través del tiempo de agarrar diferentes libros, autores, tiempos, géneros, subgéneros, etcétera, etcétera, como que vas desarrollando esa intuición o esa noción, ese olfato para decir, por aquí es, no, por aquí es. Por ejemplo, lecturas propias, creo que he tenido una gran fortuna de seguir ese olfato en los últimos años, porque han sido grandes libros, grandes lecturas, grandes experiencias, que antes no me pasaba tan así, ¿no? Era más frecuente así como que toparme con una que otra, o sea, con más frecuencia que no me decía mucho, pues, y ahorita es como que, oye, que todo esto y no me alcanza el tiempo y están todos estos libros y es como genial todos los universos ahí contenidos. Y entonces eso, bueno, para lecturas personales, ¿no? En el caso de mis estudiantes, pues yo siempre como que me he ido más por el lado de los cuentos. Como que procuro lecturas breves que se puedan leer en la misma sesión, también como para darles variedad y poder hablarles de distintos autores y autoras, que vean diferentes historias, o sea, como que a ver, si no te gustó el cuento 1, 2 y 3, pues tal vez el 4 sí te va a decir algo, ¿no? Entonces como que esa ha sido mi apuesta por lo general. Y también coincido, o sea, está bien difícil recetarle a alguien, o sea, un libro y que sí le vaya a gustar y pues ve tú a saber, ¿no? Entonces, sí tomo en cuenta, pues, a ver, qué edad tienen estos estudiantes y más o menos y todo. Le apuesto a la variedad, pero también le apuesto a que sean lecturas que a mí me hayan gustado personalmente. O sea, más allá de siento que les va a gustar a ellos, es como yo encontré algo así muy valioso aquí y eso me va a dar el entusiasmo para poder transmitirlo
y pues simplemente voy a esperar así lo mejor, cruzar dedos y ya, porque siento que de otra manera pues yo no podría. Y para amigos, pues también me quedo así como, pues sí les pregunto, ay, como de qué quisieras leer, pero normalmente así digan lo que digan es, o sea, algún libro que a mí me gustó mucho y ahí va y ojalá a ti también te guste y si no, no me hago responsable. Y normalmente termino diciendo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ya. O sea, cuando no sé qué decir, es como, ahí está ese libro, porque creo que es como un comodín ahí que puede funcionar en muchísimos casos, porque les da como algo diferente, probablemente a lo que hayan leído, pero a la vez sí es una historia así como interesante y luego, o sea, tiene como varias cosas ahí y ya, o sea, yo es uno de los que recomiendo y si no, alguno que tenga en el momento que me gustó muchísimo, ¿no? Y yo sienta que algo les pueda aportar. La novela inconclusa de Bernardino Casablanca la recomendaría más si estuviera más disponible, ¿no? De César López Cuadras. Creo que también ese libro Editorial tiene Guas. potencial. Cuando quieren ver algo pues más allá, Océano Mar de Alessandro Barico, creo que les ofrece así como algo muy diferente a lo que normalmente se encuentra y que es muy padre también. O sea, y le apuesto a eso, así de que pues capaz que no le gusta o no le entiende ni modo. Tú me preguntaste a mí, entonces pues es tu responsabilidad. Sí, porque luego hay libros, por ejemplo, este libro que tenemos aquí en Editorial Guas, Acéldama, que quizás el nombre no nos diga mucho. Yo recomiendo totalmente este libro. Es un libro duro. Es un libro que vas a sufrir, pero vas a disfrutar al mismo tiempo. Yo creo que a todos nos pasa esos libros que es horrible lo que cuenta, pero es hermoso, catártico, conmovedor cómo lo cuenta. Entonces, recomendadísimo, por favor. Y yo creo que opciones tenemos muchísimas, ¿no? Para llegar a estos libros, a estas historias, y voy a cambiar la palabra aquí, historias, porque ahora quiero hablar de, con esta profusión que hay ahora, profusión es la palabra, abundancia de géneros, de formas de leer. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años, bueno, para alguien joven 10 años es un montón, hace 5 años, no sé, que yo iba a cargar para todos lados con el Kindle y la tablet y todo para estar leyendo, yo me hubiera burlado, porque la maravilla de leer es estar acariciando el canto y es pasar la página y es todo esto, ¿no? Entonces, pero ahora hay muchísimo que leer, muchísimo. Y muchas páginas, plataformas, etcétera, también donde encontrar estos libros. No solo libros impresos, libros digitales. Los jóvenes leen hasta en el celular. Ahorita no hay pretexto, ¿no? Para no encontrar una historia que te guste. No nos vamos a ver como antes, ¿no? Cuando inventaron la imprenta decían, ay, ¿qué es eso? No, lo ideal es el papiro, el pergamino, no sé cuándo, ¿no? Así nosotros peleando con el libro electrónico. ¿Cómo leen ustedes ahora en esta modernidad? Así, ¿son más de libro, lo que caiga en mis manos? Lo que caiga en mis manos. Yo ya no me peló, yo también dije, no, pues es mejor el libro, y por supuesto que es mejor el libro. El darle la vueltecita a la página, el olorcito a nuevo, o el olorcito al libro ya, ajá, es diferente. Pero también amo Kindle, o sea, las versiones electrónicas son maravillosas porque traes una biblioteca en tu bolsillo y puedes elegir el libro que tú quieras y seguir la lectura. Entonces, yo considero que lee lo que caiga, donde te sientas más cómodo y dejémonos de andar así como que piquis, o sea, seamos felices con la lectura donde la podamos conseguir. Totalmente de acuerdo. Además, en Kindle le puedo poner el tamaño de letra que yo quiera. Y si se me olvidan los lentes, como siempre se me olvidan, puedo seguir leyendo. Y la otra cosa que yo he adoptado son los audiolibros.
esa es otra. Sí, haz de cuenta, ha habido muchas aplicaciones que han sacado sus versiones en audio y a mí me ha parecido una manera muy buena de aumentar el número de libros que puedo leer, pero no por cantidad, sino también porque me dan acceso a otros libros. Por ejemplo, hay una en la que yo tengo y que me permite acceso a editoriales sudamericanas, que no es tan sencillo conseguir por acá, y que luego conoces otro tipo de literatura que están publicando, o sea, que traen a lo mejor, no sé, desde lo que hablan de novela como psicológica o novela intimista, hasta otras novelas más pop que también son interesantes de leer. O sea, entonces, no sé, el audiolibro también es algo de lo que ha adoptado de la modernidad. Ese me falta a mí, yo no le he entrado, me lo han recomendado. Mientras manejas, no manejo en mi vida, menos carro, entonces no manejo, no necesito, pero sí, ¿no? Es una opción que también... Mi esperanza es que los diferentes formatos puedan seguir coexistiendo y conviviendo de alguna manera, que nos sigan ofreciendo estas opciones, porque cada una tiene pues sus bondades, ¿no? Ya han mencionado algunas y, por ejemplo, sí, yo sigo prefiriendo los libros físicos, pero también son más caros. Entonces, de repente el formato electrónico pues te ofrece un mejor precio, mayor disponibilidad, porque se acabó el tiraje, ya no encuentras el libro, pero sí está el formato en ebook. Entonces, y lo mismo puede pasar con los audiolibros, ¿no? Entonces, y habrá quien le guste más uno u otro, y yo creo que eso sería el mejor escenario, mantener esta coexistencia de los diferentes formatos y tener opciones, y pues dejar de pelearse, ¿no? Había ahí de repente un debate bien extraño en redes sociales sobre si escuchar un audiolibro contaba como leer. Entonces, o sea, se me hace un despropósito, pues. ¿Por qué estamos diciendo es más válido esto que el otro, no? Sí, totalmente. Y está ese pleito también, ¿no? Y ya para terminar, quiero dejar esto, una pregunta medio complicada, no sé. Ustedes que son escritores, por ejemplo, yo leo mucho en electrónico, pero si un libro me parece que debe de ser leído en físico, o si un libro me encanta pues yo lo voy a conseguir. Este libro y varios más, lo leí primero en electrónico y dije, es que este libro debo de tenerlo, o sea, no solo leerlo en físico, sino tenerlo, mío, mi tesoro, dijo el otro, ¿no? Entonces, sí, my precious. Entonces, yo creo que es totalmente válido. Y me acuerdo que una vez yo me estaba peleando sola con una escritora cuyo nombre no diré, que ella, una vez le dijeron, oye, ¿qué opinas de que tus libros se rolen ahí en internet, pues en PDF o tipo digital? Y ella respondió muy enojada que se rolaran otra cosa, ¿no? Pero no, sus libros y todo. Realmente... si alguien va a conocer tus libros, tu historia de otra manera para llegar a ti, para saber que tú escribes, que tú tienes estas historias, que tú tienes esto que contar, y de alguna manera luego va a poder comprar tu libro, o a lo mejor no lo puede comprar, pero lo va a conocer, te lograste comunicar con esa persona. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo? Podemos llamarle piratería, bueno, podemos, pero a ustedes como autores... Yo recuerdo que en una de las estancias que hice en licenciatura había un maestro que le recomendaba a sus alumnos o les decía dónde conseguir libros en PDF. Y sus colegas, porque él es español de España, lo criticaron porque pues eran libros en PDF. A lo que el maestro respondió, oye, mis alumnos a veces batallan para comprar medicamentos. ¿Tú crees que voy a exigirles un libro, o sea, así, tal cual, que vaya a costar mucho en físico?
Entonces, eso se me quedó. Y cuando uno escribe porque quiere decir algo, porque quiere comunicarse. Entonces, si yo logro comunicarme con alguien, así sea en PDF, así sea en etcétera, pues bueno, adelante. Ajá, sí. Si pueden adquirirlo, pues qué maravilla, ¿verdad? Sí. Pero si no, a estas alturas del partido, en el siglo XXI, el hecho de que una persona tome lo que yo escribí y yo logre, o no sé, plantar algo en esa persona o hacerle sentir algo a esa persona, yo me doy por bien servida. No me voy a pelear con eso. Ese es mi piense. Geo, tus libros que están en editoriales independientes, digamos, no estas mega que están en todos lados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que en realidad hay muy poco que uno pueda hacer. Mis libros están en la editorial independiente y en varios sitios de piratería, la verdad. Sí me duele un poquito y creo que tiene que ver con también mi parte de maestra, donde yo me paso defendiendo los derechos de otros autores, pero sinceramente también lo dejo pasar, porque sí considero más importante tener un lector. Tú no sabes ese lector a dónde te va a llevar. Y tú no sabes si se lo recomendó a otra persona que sí lo compró. Pero más allá de eso, los comentarios que de repente uno recibe de un lector, como que lo que tú escribiste les cambió la vida, o que los hiciste reflexionar sobre algo, pues ese es el verdadero propósito de poner tu mensaje ahí al mundo. Entonces, pues aunque duela, lo dejamos pasar. Sí, yo coincido, ¿no? en lo que han manifestado Geo y Amanda. Siento que es complicado porque las cuestiones materiales, estructurales, sistémicas en las que ocurre todo esto complican precisamente esta situación. Me refiero a que pues sí, o sea, el libro debería ser como literatura producido como arte y como expresión del autor-autora y ser recibido por la audiencia de ese modo y distribuido de ese modo y consumido de ese modo, pero se convierte en producto, ¿no? Y se consume como tal y entonces eso pone ahí la cuestión del dinero, o sea, la editorial que no quiere perder sus ganancias, el autor pues pensando también en sus regalías, ¿no? De lo poco o que normalmente le llega y por supuesto los lectores pensando en su bolsillo, en lo caros que están los libros de repente, o sea, ¿por qué? Porque la editorial tiene que alcanzar su punto de equilibrio y entonces, o sea, es toda una cuestión que se complica por el modo en el que hacemos las cosas hoy por hoy en el mundo. Entonces no creo que haya una respuesta sencilla. Creo que yo como escritor haré lo mejor que pueda por escribir pensando en la literatura como arte y como expresión propia y como acto de comunicación con los otros, que entiendo que tiene que pasar por un sistema económico. Y pues cruzar dedos de que esto salga lo mejor posible para todos sin ponerme en un plan de atrapar a todos aquellos que, o sea, no, pues ojalá se conviertan, que si lo descargan así de esa manera, pues sí lo lean, ¿no? O sea, al menos y entonces sea algo más favorable, pero es complicado. Y quizás la próxima vez, pues bueno, ya van a comprarlo, van a acercarse de otra manera. Ok, para terminar, así rápidamente piensen en qué libro están leyendo ahorita y, aunque no lo estén leyendo ahorita, qué sé yo, qué libro recomiendan. Este libro, bueno, así como el ensayo sobre la ceguera y todo, ¿qué libro no hay pierde? ¿Cuál libro están leyendo ahorita y qué libro recomiendan? Yo ahorita estoy leyendo 3. Estoy con Rosario Castellanos, Los Convidados de Agosto. Estoy con los cuentos de Lovecraft de Tulu. Y estoy con las meditaciones de Marco Aurelio. Entonces, de chile, mole y manteca. ¿Cuál recomendaría? Pues depende de qué les guste. Si les gusta el terror, entren a Lovecraft.
Está interesante el señor, ¿verdad? Saca de onda, pero está muy interesante. Y si tienen lectores más jóvenes en casa, definitivamente la trilogía de Isabel Allende. Gracias. Yo ahorita estoy leyendo Delirio de Laura Restrepo y estoy leyendo Proyecto Hail Mary, que no me acuerdo cómo se llama el autor. Ahí para variarle de una cosa a la otra. Y pues, además del de Sandra Cisneros, yo creo que hay autores que son muy accesibles, como Conan Doyle, como por ejemplo Frankenstein también me parece un libro muy bueno para interesarse más en la lectura. Drácula, otro de los clásicos del terror, no sé, por ahí hay mucho que leer. Gracias, Isaac. Yo ahorita estoy leyendo Fuego 20 de Ana García Bergua. Tuvimos la oportunidad de conversar con ella recientemente, en preparación a ello, ¿no? Revisando sus cuentos, y ahorita pues comencé la novela. Y pues recomendación, ya he dicho algunos, ¿no? El ensayo sobre la Sagrada de Saramago, que es como mi comodín, Océano Mar de Alessandro Barico, si quieren una aventura más retadora. Y bueno, también, así como recomendación general, diría, exploren, o sea, atrévanse, sean lectores valientes, ¿no? Que no se detengan y vean diferentes géneros, que exploren la poesía, que lean diferentes autores y autoras de países, de tiempos, de movimientos, etcétera. Excelente, muchísimas gracias. Quiero agradecer a Amanda, a Georgina, a Isaac por habernos acompañado, y a ustedes, bueno, la invitación queda abierta para que sigan acompañándonos en este podcast. Los libros tienen la palabra, y corran a buscar algunas de esas recomendaciones, por favor, que todas van a ver que les van a sorprender y les van a encantar. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.